Ok, buenos días tempranitos desde aquí, desde España, para este foro no abierto del grupo de Carles Payés, que me ha invitado para hacer una presentación y luego tendremos una sección de preguntas, comentarios, etcétera, donde todos podemos abrir las cámaras y hacer comentarios, expresiones, preguntas lo que sea. ¿Ok? Entonces, muchos de ustedes me conocen, tal vez otros no. Tengo un canal de seminarios en YouTube, que es un hobby. No me dedico a eso. Soy nutricionista clínico y también trabajo en un hospital cerquita de aquí de la casa. Ese es mi trabajo. Eso es lo que llena la nevera en la casa. Pero como hobby tenemos este canal de seminarios que viene a raíz de que tengo también una licenciatura en teología. Tengo a una asistente en estos momentos que es Esther, que me está colaborando, dejando entrar más personas adentro. Y vamos a tratar a ver si puede, si ves, Esther, la persona. Ahí está, perfecto. Era simplemente para hacer la prueba de que veías la persona. Genial, ya tenemos esa área cubierta. Esther va a seguir permitiendo entrar a las personas. Entonces, deciros que en el canal de seminarios tenemos más de 1000 vídeos, más de 1000 seminarios en diferentes temas. Hay un énfasis en el amor de Dios, hay un énfasis en el amor de Dios filtrado a través de las enseñanzas de Jesús, filtrados a través del amor al prójimo, el perdón, y un tema que no necesariamente es el principal en los seminarios, porque hablamos de la autoestima, hablamos de estrés postraumático, hablamos de diferentes, de cómo educar a los niños, de relaciones de pareja, hablamos de muchas cosas, pero uno de esos temas que sí que crea como un poquillo de astilla en los dedos y en las lenguas y en los ojos y en los oídos de ciertas personas es el tema de la restauración de toda la humanidad. Yo soy un creyente de que la humanidad va a ser restaurada. ¿Cuánta de esa humanidad? Toda la humanidad. Y, y cuando hablo de restauración, hablo de sanación, sanación de los traumas, sanación completa de todas las discapacidades, no solo físicas, sino mentales, que de una u otra manera todos nosotros, toda la humanidad, a lo largo de los siglos hemos sido expuestos, sufriéndolo, navegando a través de esos mares de los traumas, de los dolores, de las heridas, de los crímenes, de las enfermedades, etcétera. Entonces, en el día de hoy, en lugar de hacer un resumen, que ya con este grupo, de hecho, ya hicimos un resumen al respecto de esa creencia por mi parte, que la titulamos La restauración de toda la humanidad, un vídeo que lo han visto bastantes personas y que al mismo tiempo tenemos, a raíz de ese vídeo también, un montón de enlaces a vídeos anteriores como Dios desea que todos sean salvos, o incluso últimamente que hemos subido con relación al libre albedrío, el libre albedrío en el paraíso. Se va a salvar una persona que ha cometido un crimen como un abuso a los niños, etcétera. Am, Diferentes programas que ya los tenemos en el canal, entonces en lugar de repetirnos por ese lado, hoy voy a presentar la historia primitiva del concepto que se llama apocatástasis. Apocatástasis es la restauración de la humanidad, la restauración completa, sana de la humanidad, e incluso hay diferentes áreas al respecto en las que incluye toda la creación, no solo la humanidad, sino toda la creación que de una u otra manera está bajo una fuerza de gravedad en la cual todo se vuelve polilla, todo se vuelve muerte, todo se vuelve polvo. Entonces, esa creación que de una u otra manera, con diferentes grados de conciencia, han pasado por este mundo,
este mundo que está de una u otra manera bajo esa, esa caries que va deteriorando todo aquello que con diferentes grados de conciencia pasa por este mundo, va a ser restaurado. Eso ya en la antigüedad del cristianismo o en el origen del cristianismo se conoció como el apocatástasis. Ese es el término apocatástasis. Entonces, quiero comenzar con lo siguiente. La historia de la apocatástasis, de esa restauración, como mínimo de toda la humanidad, y más globalmente de todo aquello que con un grado u otro de conciencia ha pasado por este mundo, es un concepto primitivo, no primitivo en el sentido de ser básico, sino primitivo en que es el más antiguo del cristianismo. Esto para muchos de vosotros igual puede ser hasta chocante el pensar que aquello que los críticos llaman universalismo, yo no uso ese término y de hecho cuando las personas me dicen, ah, tú eres un universalista, pues la verdad es que no, porque primero que no me gusta el término, porque el término no ha sido usado por aquellos inicialmente que proponían el concepto de la restauración de todos, sino que usaban, bueno, cuando escribían en griego usaban la palabra apocatastasis, sino que inicialmente fue usado como una crítica, como una especie de desdén hacia una herejía. Entonces, hay un número de fechas que enmarcan una evolución histórica en un proceso teológico dentro del cristianismo. ¿Ok? Entonces, esas fechas van a estar en el transcrito del programa que YouTube te autogenera. Entonces, para aquellos que lo vean este programa a través de YouTube, verán que está un transcrito y ahí todas las palabras que estoy yo hablando, más o menos, a veces se equivoca en ese transcribir las palabras, pero más o menos sigue para aquellas personas principalmente que tienen problemas de audio, puedan leer lo que yo estoy diciendo. Entonces, muchas de esas fechas van a salir listadas en el transcrito. ¿Ok? Para aquellos que se han puesto aquí en el grupito, yo una vez que me pueda poner en contacto con Carles, le voy a mandar el documento en PDF para que vosotros tengáis las fechas allí. ¿Ok? Hay un número de fechas que me gustaría, bueno, tengo aquí el papelito para acordarme, porque hay tantas y tantas fechas que no me voy a poder acordar de todo de memoria. Sin embargo, hay un número de fechas, aquellos que están en las casas, y si queréis vosotros eh, apuntar, digamos, unas fechas paréntesis, me gustaría que entendieran en esa evolución de la restauración de toda la humanidad, ¿dónde se sitúa qué? ¿Y dónde se sitúa quién es? ¿Ok? Bien, si vemos, por ejemplo, el cristianismo en sí, el cristianismo es una religión ilegal hasta el siglo IV después de Cristo. Ilegal. Ilegal en el reino en el cual nace, que es el reino romano. El cristianismo, uno puede decir, bueno, pero nace en Galilea. Sí, pero Galilea está bajo la autoría romana, así como toda el área de Israel está bajo la autoría romana. Entonces, y de hecho el cristianismo que más rápidamente crece es el cristianismo de los gentiles, con bases en Éfesos, bases en Tesalónica, bases en Corintios, bases en Roma, en el norte de África, etcétera, en Egipto incluso. Entonces, son todos los brazos y extensiones del Imperio Romano. Entonces, hasta el siglo IV no se legaliza, no se legaliza el cristianismo y no es hasta finales del siglo IV que se hace la religión oficial del reino. Ok.
Ya han pasado unas cuantas generaciones. Recordemos que cuando hablamos de siglo cuarto, o cuando hablamos de siglos, evidentemente Jesús vive en el siglo I, del año 100 al año 199 es el siglo II, el siglo III es del 200 al 299, o sea, el siglo III, el siglo cuarto es a partir del 300. ¿Ok? O sea, fijaros que ya han pasado 300 años de Jesús, 300 años para que llegamos al tiempo en el cual, simplemente para poner las fechas correctas, tenemos a Constantino, que legaliza el cristianismo. ¿Ok? Constantino legaliza el cristianismo, no lo hace la religión del reino, sino que la legaliza en el 313. Eso es a principios del siglo IV, 313. Y luego, a finales de ese siglo, en el 380, es el emperador Teodosio I el Grande. Él es el que, a través del edicto de Tesalónica, el que hace que la religión cristiana sea, digamos, el estandarte de el Imperio Romano que queda para aquel entonces. ¿Ok? No es hasta el 380. Bien, me gustaría mostraros también que el canon bíblico o los libros que están en el Nuevo Testamento, así como los conocemos, esos libros del Nuevo Testamento, esas cartas de Pablo, esos cuatro evangelios, cuatro y no ocho, cuatro y no seis, cuatro y no 10, eh, el libro de Santiago que es incluido, hay una pelea histórica en el siglo, precisamente en el siglo cuarto, de si metemos el libro de Apocalipsis, si no metemos el libro de Apocalipsis, y hay un tira y afloja principalmente a través de la segunda mitad del siglo cuarto. Acordaros que en el 380 es cuando se hace que el cristianismo sea la religión oficial, pero no es hasta el 397, casi a la entrada del siglo quinto, casi a la entrada del siglo quinto, en el concilio de Cartago, que se reafirma la lista consolidando el canon de la Iglesia Latina. Y claro, es el canon de la Iglesia Latina porque si tú vas a la Iglesia Ortodoxa, te das cuenta que tienen más libros en el Nuevo Testamento, tienen mucho más libros. Pero lo que es la Iglesia Latina, que es con la que más familiarizados estamos, esos libros, esos cuatro evangelios, ese libro de Hechos, etcétera, todo hasta el libro de Apocalipsis, no se finiquita, no se dice, ok, este es el libro santo, este es el canon santo, hasta el 397. Esto va a ser muy importante. Estamos hablando ya de 4, casi para 5 siglos después de que Jesús caminara por los montes y los cerros de Galilea. ¿Ok? Casi 4 siglos después. Entonces, hay una figura en particular que me gustaría también remarcar, porque es una figura que de una u otra manera se ha identificado como la persona más hereje con una opinión universalista, y la Iglesia ha declarado que la doctrina universalista es una herejía. Y esa persona se llama Orígenes de Alejandría. ¿Ok? Orígenes de Alejandría. Os voy a decir cuándo exactamente Orígenes de Alejandría escribe. Orígenes de Alejandría escribe, bueno, él nace en el 184 antes de Cristo, y fallece alrededor del 205, o sea, 253. Entre el 184 y 253. Ahí es donde Orígenes, padre de la Iglesia, por cierto, escribe sus teologías, etcétera, y es, digamos, una de las cabezas visibles cuando hablamos precisamente de la restauración de toda la humanidad o este apocatástasis.
Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Orígenes, digamos, la cabeza de turco que se corta de raíz como herejía, esa imagen de el estandarte del universalismo que se corta, vive en el siglo II y fallece en el 553. O sea, nace en a mitad, la segunda mitad del siglo II y fallece en el siglo III. La Biblia, casi a entrada del siglo V, es cuando se hace oficial los libros del Nuevo Testamento. Pero no solo eso, sino que el señor Orígenes y la enseñanza del apocatástasis es declarado hereje en el segundo concilio de Constantinopla en el año 553. O sea, para que os hagáis una idea, 300 años después de su muerte. Que esto es importante para nosotros saber. Él fallece en el 253 y en el 553, 300 años después, la doctrina de la apocatástasis, la doctrina de la restauración de toda la humanidad, es considerada herejía. Importante. Porque ¿qué ha pasado en estos 300 años? ¿Y por qué no era antes herejía o por qué no fue declarado herejía? ¿Cuál es la evolución también en la iglesia cristiana desde el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y cuando empezamos a generar también un canon bíblico, generamos, digamos, una amistad con los gobiernos que nos gobiernan y somos declarados ahora, digamos, la religión del reino? Tenemos un canon ya cerrado que no se puede ni sacar de él ni meter de él. Y después del canon, pasando todavía muchísimo más tiempo, más de 150 años, es declarado Orígenes un hereje. Pero claro, Orígenes porque, digamos, es el que más claramente y el que más obsesionado estaba con esta idea. Pero no fue el único que antes del canon bíblico y, y, y antes de que le declararan a él hereje en el 553, habló de estos temas. Tenemos que entender lo siguiente, que la doctrina de la apocatástasis era una doctrina de la restauración de toda la humanidad, era una doctrina que era la doctrina asumida por los padres de la iglesia. Era una doctrina asumida. Yo lo explico de esta manera. Tenemos los diferentes padres de la iglesia. Estamos hablando de padres de la iglesia del segundo siglo y el tercer siglo. Siglo II, siglo III. ¿Ok? No estamos hablando de los que vienen más tarde, sino el siglo II y el siglo III. Imaginaros una autopista con 12 carriles, con 12 líneas. Orígenes está yendo por un lado, Clemente está yendo por el otro, Justino Mártir está yendo por el otro, etcétera, etcétera. Cada uno está yendo en su carril, cada uno tiene unos énfasis. Justino el Mártir es el que dijo que la sangre de los mártires es semilla para el Evangelio. Entonces él tenía, digamos, un evangelio más estoico, más... y tenía un énfasis. Él iba por su carril, tenía un énfasis. Y Clemente tenía un énfasis, y Orígenes tenía un énfasis. Había muchas cosas doctrinales de cómo vivir el cristianismo en sí, que no eran idénticas. Tenían sus énfasis, cada uno de ellos tenía sus énfasis. Pero los 12 carriles o los 15 carriles iban en la misma dirección asumiendo lo siguiente, que la restauración de toda la humanidad era un hecho porque creían en un salvador o sanador del mundo e interpretaban que eso eran las buenas noticias. ¿Ok? Entonces, fijaros, os voy a dar un pequeño listado y fijaros en las fechas. Acordaros de que no es hasta finales del siglo IV
que la iglesia cristiana se hace la oficial del reino. Y no es hasta el 553 que Orígenes, 300 años después de su muerte, lo declaran hereje por su doctrina de la restauración de toda la humanidad, 300 años después. Y no es hasta finales del siglo IV donde la Biblia, como lo conocemos, el Antiguo Testamento en sí, o sea, el Nuevo Testamento, perdón, está establecido. Tenemos a Justino Mártir. Se estima que nació en el año 100. Fijaros qué cerquita de los apóstoles, en el año 100 al año 165. O sea, empieza justito en el siglo segundo. Básicamente han muerto los apóstoles y ahí está Justino Mártir. Los escritos de Justino reflejan una temprana esperanza cristiana en la restauración de la humanidad. Tiene una obra clave que se llama El diálogo con Trifón, donde habla de la justicia, de la misericordia y de la restauración. La gran mayoría de estos individuos que os voy a listar ahora, con las fechas de aproximadamente su existencia, la gran mayoría de ellos tienen un punto en común en hablando del castigo. Muchos de ellos creen en un castigo. Yo personalmente no usaría la palabra castigo en sí para sanar a la humanidad. ¿Ok? Pero lo que ellos lo explicaban era como que el castigo de Dios es un castigo redentivo, es un castigo parental, de papá. Es un castigo que rectifica, es un castigo que restaura, es un castigo que aquellos que no saben lo que están haciendo se dan cuenta y por voluntad propia eligen a Dios una vez que las barreras delante de sus ojos han sido quitadas. Entonces tenemos a Justino Mártir, muy popular en la historia, muy famoso en la historia de los padres de la Iglesia. Tenemos a Irineo de León, del 130 al 200, al 202, ¿ok? Em, tenemos Teófilo de Antioquía, del 120 al 190, con su obra clave, perdón, el Autólico, ¿ok? Donde el énfasis de la justicia divina y la restauración de toda la humanidad precisamente usando la justicia divina, que es interesante porque muchas personas hablan de decir, bueno, Dios no puede salvar todo porque Dios es justo. Y aquí tenemos a Teófilo de Antioquia, que están los más cercanos a los escritos más originales, lo más cercanos a los relatos más originales de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, etcétera, etcétera. Hablando precisamente de que porque Dios es justo, que esto es importante, porque Dios es justo, y porque Dios es misericordioso. Por esas dos combinaciones, Dios va a restaurar a toda la humanidad. Tenemos a Bardenases de Edesa, ¿ok? Influente pensador de la tradición siriaca, o de Siria, ¿ok? Que el propósito último de Dios era la restauración de todos. O sea, el propósito, por encima de todo, el último propósito de Dios es la restauración de todos. Y él vivió entre el 154 y el 222. ¿Qué tenemos más por aquí? Tenemos a Hipólito de Roma, del 170 al 235. Tenemos también su obra clave, Refutación de todas las herejías. Fíjate que él está refutando todas las herejías y sin embargo, en esa refutación de todas las herejías, no solo no refuta el apocatástasis, sino que él se posiciona en la restauración de toda la humanidad y posicionándose en la restauración de toda la humanidad, él refuta las herejías que hablan de algo diferente, que hablan de un castigo, que hablan de un sufrimiento que Dios va a hacer sufrir a las personas. ¿Ok? Tenemos a Minucio Félix, desde finales del siglo II, ¿ok? Su obra Octavio.
y su diálogo apologético con Octavio, donde precisamente lo mismo, la justicia y la misericordia, rechazando principalmente la crueldad de un castigo divino, rechazando esa idea total, por completo. Y ahora ya entramos en pesos mayores porque por su influencia, pesos mayores también porque, claro, al mismo tiempo se sostienen sobre los hombros de aquellos que han pasado después. Pero tenemos a Clemente de Alessandría, ¿ok? Entre el 150 y el 215. Entre el 150 y 215. Eh, Hay una cita de él que en su obra Estromata, que los castigos de Dios conducen a la conversión y que todas las almas siendo corregidas por los castigos de Dios son restauradas a su lugar correcto. El castigo de Dios es para restauración. Esto es Clemente de Alessandría en el siglo II. Y por Clemente de Alessandría, el siguiente que viene también de Alessandría y muy influenciado precisamente por Clemente es Orígenes. Y Orígenes es precisamente el que os comentaba, que es al que le cortaron la cabeza 300 años después como hereje. Algo ocurre para que esta persona sea el teólogo por excelencia entre el siglo II y el siglo III y 300 años después digan que no vale para nada lo que dijo. Algo ha pasado. Ha habido una evolución paralela al mensaje que hasta esos tiempos se daba por hecho. Bueno, pues Orígenes, que tenía sus cosas, tenía sus creencias en otras particularidades, también tenía un cristianismo muy estoico, muy tú puedes, venga para adelante, etcétera. De hecho, fijaros, uno de los libros, y con mi amigo Alex Rey hemos acabado una serie del libro de Santiago, los 5 capítulos del libro de Santiago. El libro de Santiago es uno de esos libros que se ha usado precisamente por el lado del cristianismo más farisaico, más legalista, precisamente para promover su legalismo y dentro de ese legalismo para promover un castigo de Dios, una aniquilación de Dios o un quemazón de Dios por la eternidad perpetua, eterna, un castigo eterno, etcétera, etcétera. Y curiosamente, porque Orígenes tenía un cristianismo muy estoico, la razón por la cual el libro de Santiago entra en el canon bíblico del Nuevo Testamento es porque Orígenes hizo referencia textual del libro de Santiago. Una de las cosas que un par de siglos después llevaron a que el canon bíblico del Nuevo Testamento se cerrara con los libros que se cerraron, una de las cosas que miraban era, este libro o este evangelio ha sido citado por alguno de los padres de la iglesia. Orígenes siendo uno, por cierto. ¿Ok? Entonces, si un evangelio, por ejemplo el evangelio de Judas o el evangelio de Pedro, no estaba claramente citado por ninguno de los padres de la iglesia, o bien sea por Clemente, o bien sea por Orígenes, o cualquiera de los otros padres de la iglesia, si no estaba citado por ellos, ya perdía credibilidad. Ya empezaban a pensar que igual era una falsificación o que no pertenecía, digamos, a la época de Jesús. Bueno, pues el libro de Santiago está en las Escrituras porque Orígenes lo citó. Entonces, 2 siglos después, cuando están incluyendo el libro de Santiago, porque el libro de Santiago estaba, lo dejamos fuera, lo dejamos dentro, así como el libro de Apocalipsis. Decidieron dejarlo dentro precisamente porque Orígenes lo citó. Un Orígenes que otros 150 años después iba a ser declarado hereje. O sea, el que te permite que el libro de Santiago esté en la Biblia y el libro de Santiago mal usado por el legalismo para promover precisamente la perdición de la gran mayoría de la humanidad, ese libro está ahí porque hay uno que cree
que merece la pena, que se puede extraer conocimiento y valores interesantes del libro de Santiago, que es Orígenes, que cree en la restauración de toda la humanidad. O sea, hablando de las grandes paradojas, ¿ok? Em, entonces, bueno, una obra clave de Orígenes al respecto sería De los Principios o De Principis, de los Principios. Luego tenemos Gregorio de Nisa. No, perdón, antes de Gregorio de Nisa. Me he pasado. Metodio de Olimpo. ¿Ok? Siendo opositor de Orígenes, fijaros, opositor de Orígenes en asuntos teológicos, porque Orígenes en ese cristianismo estoico básicamente quería ofrecer, digamos, la versión más refinada en esta tierra del cristianismo, cómo vivir el cristianismo aquí, y básicamente quería que fuéramos todos como monjes. Entonces, fijaros que Metodio de Olimpio, que vivió entre el 260 y el 311, oposita en contra de Orígenes en su teología de cómo vivir el cristianismo aquí, en su concepto de la divinidad, en su concepto de esa sensación bilateral entre Jesús Dios, Jesús humano, etcétera, en esos conceptos teológicos. Ahora bien, opositando contra Orígenes, curioso que en una cosa que no oposita es en el universalismo, así mal llamado, o en el apocatástasis, porque él mismo cree que el castigo de Dios es reponedor para, junto con su justicia, restaurar a toda la a toda la humanidad. Luego tenemos a Gregorio de Nisa, del 335 al 395. Todos estos nombres no son un nombre ahí en la esquina que nadie conoce, no, no, estos son los padres de la iglesia. Estos son los que hay referencia, que son los que llevaban la voz cantante y el reflejo de la evolución teológica de la iglesia cristiana hasta su formación más de formato más denominacional que encontramos siglos más tarde. Entonces, Gregorio de Nisa, su obra clave sobre el alma y la resurrección, vinculó la creencia con la resurrección y el cumplimiento de la obra redentora de Cristo para toda la humanidad. Luego tenemos a Teodoro de, a ver, Mopsuestia, del 350 al 428, aunque la fecha de 428 puede ser 427, etcétera. ¿Ok? Tenemos... eh, fijaros, este es otro que con Orígenes se lo cargaron también, en el caso de él, 200 años después, o sea, en el mismo concilio que a Orígenes, se lo cargaron este también, ¿ok? Precisamente por sus comentarios sobre la restauración de toda la humanidad. Y acordémonos, que eso fue en el 553, 300 años de la muerte de Orígenes, y fueron 120, 100, 130 años después de la muerte de este padre de la iglesia, que es Teodoro de Mapusuestia. Tenemos a Isaac de Nínive, o San Isaac el Sirio. Anterior a él, también me he saltado a Gregorio Nacianceno. ¿Ok? Ya hemos hablado de Isaac. Tenemos a Didimo el Ciego. Tenemos a Pedro Crisólogo. ¿Ok? En el 380 al 450, etcétera. Muy bien. Entonces, haciendo un resumen de los padres de la iglesia más antiguos, más cercanos a los apóstoles y más cercanos a Jesús, y más y contemporáneos
a la cristiandad que aflora y se distribuye a través de el Evangelio, principalmente la línea paulista o de Pablo. Todos ellos creen en que los castigos de Dios eran correctivos, no retributivos. La obra redentora de Cristo tenía un alcance cósmico, de ahí su nombre, el Salvador del mundo. Y del mundo, la palabra mundo, cosmos. Por eso tenía un alcance cósmico. Es impresionante porque muchas veces yo hablo de que yo creo en el Salvador del mundo y no de algunos. El amor y la misericordia, junto con la justicia divinos, triunfarían finalmente sobre el pecado y la muerte. Y para ello, evidentemente, se basaban, y esto es muy repetitivo, por eso Primera de Corintios está en los Evangelios. O sea, perdón, está en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios y en las epístolas de Corintios, porque los padres de la iglesia del siglo segundo y el siglo tercero usaban como referencia precisamente 1 Corintios 15:28, Romanos 5 del 18 al 19, como evidencia de que el plan de Dios incluye la reconciliación de toda la creación, toda. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, acordaros, en el siglo cuarto, a finales del siglo cuarto, casi al principio del siglo quinto, es cuando la iglesia cristiana se hace la iglesia oficial del reino. ¿Ok? Entonces, am, pero hasta ese siglo cuarto, siglo quinto, hay cuatro centros teológicos del cristianismo que ayudan, digamos, al cristianismo a crecer y a entender los mecanismos de el mensaje y la palabra de Jesús en los montes de Galilea. Esos cuatro centros son los cuatro centros en el siglo II, en el siglo III, principalmente. A partir del siglo IV se añaden a esos cuatro centros, se añaden dos centros que de una u otra manera ya a principios del siglo IV están naciendo y creciendo y cada vez hay más grupos de influencia al respecto. Entonces, vamos a separar aquí cuatro centros que son originales del pensamiento, cuatro centros teológicos originales del pensamiento y dos centros que a partir del siglo IV empiezan a florecer y florecen aún más con el establecimiento denominacional de la Iglesia como Iglesia del Reino, ¿ok? Y no solo eso, sino que acaban por apagar la llama de los cuatro centros de pensamiento cristiano anteriores. Estos cuatro centros de pensamiento original cristiano, el primero está en Alejandría. Evidentemente ahí tenemos a Orígenes, ahí tenemos a Clemente, ¿ok? Alejandría, un centro. Es, eh, Alejandría fue el principal centro de pensamiento de la apocatástasis en los primeros siglos del cristianismo. La escuela de Alejandría, uno de los más influyentes en la teología cristiana, desarrolló ideas profundas sobre la infinita misericordia y el propósito correctivo de Dios. ¿Ok? Y ahí tenemos a Clemente y a Orígenes. Pero no solo eso. Bueno, las enseñanzas de Orígenes fueron condenadas, como ya hemos dicho, en el 553. O sea, este centro de pensamiento cristiano original o más cercano a la época de Jesús, más cerca de ser contemporáneo con la época de los apóstoles, ese pensamiento es cancelado con la mayor cancelación que tiene una iglesia, o sea, llamando algo herejía en el 553. Bueno, pues tenemos Antioquia. Antioquia en Siria, el centro neurálgico teológico en Siria. ¿Ok? Y ahí tenemos a Teófilo de Antioquia, más tarde tenemos a Teodoro de Musuestía, que es el que también fue declarado hereje con Orígenes en el mismo año. Centro teológico en los primeros siglos del cristianismo
conocido por su enfoque en la interpretación literal e histórica de las Escrituras y por la reflexión sobre la justicia y la misericordia de Dios, ¿ok? Específicamente la salvación universal, ¿ok? La influencia de Antioquía fue más moderada en comparación con Alejandría, pero su enfoque en la misericordia y la restauración de la creación sentó las bases para futuros debates. ¿Ok? Luego tenemos a Edesa, y ahí tenemos, por ejemplo, a Bardanasés de Edesa en el 153 al 220 como uno de esos padres de Edesa. ¿Ok? Sus ideas influyeron profundamente en la tradición siriaica, ¿ok? De pensadores, especialmente la de Isaac de Nínive, ¿ok? Fue evidentemente criticado eh, más adelante y al mismo tiempo tenía también unas tendencias gnósticas, él en particular, ¿ok? Luego tenemos a Cesarea, que es el cuarto centro teológico de pensamiento, el cuarto, es Cesarea, ¿ok? Y ahí tenemos a Gregorio de Nisa, del que ya hemos hablado, o Gregorio de el Nacianceno. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro centros que os comento. Cuatro centros de pensamiento. Y fijaros las fechas que os he comentado. Del siglo segundo, siglo tercero. En el caso, por ejemplo, de Cesarea, uno de los mayores representantes, que es Gregorio de Nisa, ya digamos, coleteando en el momento de la época de Constantino, etcétera, ¿ok? Pero ahí estaba el centro, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Tenemos dos centros que surgen. Ya os he hablado de las fechas. Os he hablado del siglo II y os he hablado del siglo III. Pero fijaros ahora lo que pasa en el siglo IV. El siglo IV no solo viene Constantino y legaliza la cristiandad, no solo viene el emperador el Grande y a finales de ese siglo, en el 398, no, perdón, 398 fue el canon del Nuevo Testamento, sí, pero a finales de ese siglo también es cuando la cristiandad se hace la religión oficial del Reino de Roma. Pero el individuo llamado San Agustín surge también en ese siglo IV al siglo V, porque es del 354 al 430. O sea, San Agustín está en el proceso contemporáneo donde la religión cristiana ahora es la religión del reino, donde el canon bíblico se ha cerrado en la iglesia latina con esos 27 libros, y ahí aparece San Agustín. El hecho de que ya lo llamen San Agustín ya nos tiene que dar algo. Ya estamos poniendo santos. Ya la iglesia en ese momento ya está poniendo titulación de santos. Este es San Agustín. Y San Agustín es clave en su anclaje en Cartago. Cartago que está en África del Norte, pero es el centro teológico de la iglesia latina. Fijaros, esa iglesia latina que en unos cuantos siglos más se va a separar de la iglesia de Constantinopla o la que conocemos como a día de hoy como la iglesia ortodoxa del este. ¿Ok? La del oriente y la del occidente. La latina y la griega, podríamos decir así. ¿Ok? Los ortodoxos. Pues bien, Cartago es el centro teológico donde se encuentra Agustín. Y fijaros la contribución de San Agustín. Uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia Latina fue un firme opositor del universalismo. Pero San Agustín es el opositor del universalismo. Por San Agustín, Orígenes es declarado hereje, pero San Agustín aparece en escena ciento y pico años después de la muerte de Orígenes. Después. ¿Ok?
En su obra La ciudad de Dios, argumentó que el castigo eterno en el infierno era una realidad para los pecadores no arrepentidos. Para todos nuestros oyentes, queremos recordar que San Agustín es uno de los santos principales de la iglesia más grande dentro del cristianismo, de la denominación más grande, que es la Iglesia Católica. Ajá. Si tú en estos momentos crees en un castigo eterno, lo crees por San Agustín. Porque antes de San Agustín creía en otra cosa. Rechazó la idea de que los castigos divinos fueran correctivos. Directamente le puso un H en el respecto. ¿Ok? O temporales, insistiendo en que el infierno era un estado eterno de separación de Dios para los impíos. Agustín también combatió las enseñanzas de Orígenes y otros universalistas, considerando que estas ideas eran incompatibles con la justicia divina y las escrituras. La teología de Agustín sobre el castigo eterno se convirtió en la base de la doctrina oficial de la Iglesia occidental durante la Edad Media y más allá. Su influencia consolidó la idea del infierno eterno como una enseñanza central del cristianismo occidental. Quiero decir lo siguiente, si tú en estos momentos perteneces a una denominación que no es la denominación católica y tú crees en un castigo eterno, tú estás creyendo actualmente la base de la doctrina de la Iglesia occidental romana, apostólica y cristiana. No te digo que estés correcto o incorrecto, te digo dónde viene, viene de ahí. Pero claro, os dije que había dos centros teológicos que echaron, digamos, agua y extinguieron la llama de las buenas noticias de la restauración. El otro, fijaros dónde aparece, en Constantinopla. Fijaros que de la primera rama de Agustín vemos la iglesia romana católica y de Constantinopla vemos la iglesia ortodoxa. Curiosamente, los dos centros en oposición a la restauración de toda la humanidad y los dos centros que históricamente era como el Real Madrid-Barcelona. En un lado estaba el Real Madrid, y el otro estaba el Barcelona de fútbol. Bum, bum, bum. Y ya no había nadie más. No había nadie que les llegara a la suela de los talones. No fueron, digamos, discutidos hasta luego más adelante, en el siglo XVI, en el 500, en el 1517 por Martín Lutero, que empezaron a fraccionarse ciertas áreas del catolicismo entre diferentes áreas del protestantismo, etcétera, etcétera. Pero sin cuestión alguna, en el oeste estaba la Iglesia Católica, en el este estaban los ortodoxos. Fijaros que el representante clave del Imperio Bizantino, en este caso de Constantinopla, fue bueno, en el segundo concilio de Constantinopla, en el 553. Es precisamente en este concilio donde declaran a Orígenes y a la salvación de toda la humanidad una herejía. Y ahora os voy a decir mi teoría de el por qué es importante para estos dos elefantes cristianos que acaparan, digamos, el título y estandarte de la cristianidad por siglos y siglos y siglos. ¿Por qué es importante destruir el concepto de la salvación de toda la humanidad? Es importante, de hecho, os diría una cosa, es vital para la subsistencia y la preservación de estos dos elefantes enormes que tienen la bandera y el estandarte de la cristianidad, que no haya una restauración de toda la humanidad. Aunque tenemos en el segundo concilio de Constantinopla las enseñanzas de Orígenes sobre el apocatástasis fueron totalmente condenadas como heréticas. En este concilio afirmó que el castigo eterno era una doctrina ortodoxa y rechazó la idea
de que todos, incluidos los demonios, serían finalmente reconciliados con Dios. Rechazaron ni hombre malo, ni abusador, ni los demonios, ni Satanás, ni nada. ¿Ok? Una condena sin margen. Entonces, la influencia de este concilio aseguró que el universalismo fuera marginado en la teología oficial de la Iglesia. Siglo sexto. En el siglo sexto. A mí me duele en el alma ver ahora personas que al mismo tiempo no quieren acercarse ni a la Iglesia Ortodoxa porque la encuentran muy pagana o a la Iglesia Católica porque la encuentran muy pagana y al mismo tiempo se está chupando por vena un montón de doctrinas que vienen del siglo sexto en adelante y las claman como que son de ellos, como que son del protestantismo y nada que ver. ¿Ok? A raíz de esto, el debate ya no es si Dios va a salvar a todos. A partir del siglo sexto, ya el debate ya no se centra en si Dios va a salvar a todos. El debate ahora se centra en, ¿el Señor va a quemar a la mayoría por siempre, por siempre, por siempre? ¿O los va a aniquilar a la mayoría? Entonces, los dos grupos o sea, esa misma idea con esos dos centros neurálgicos de pensamiento acaban, digamos, unificándose en que la mayoría se va a perder, pero, unos dicen que no puede haber un castigo eterno, porque si no, significaría que en alguna parte en el universo hay todavía pecado y hay todavía dolor y hay todavía lágrimas. Por lo tanto, eso negaría ciertos versículos en Apocalipsis. Y los otros entonces defendían el hecho de que Dios va a matar a todos o a una gran mayoría, porque van bajo el concepto de que uno de cada 100 se va a salvar. ¿Ok? Con el concepto, por ejemplo, de la oveja perdida. Entonces, desde ese concepto, en ese concepto mental, dicen, bueno, yo propongo que la idea es que Dios los va a castigar, sí, los va a quemar, sí, pero eventualmente los va a terminar. O sea, los va a aniquilar. Mientras que otros dijeron, no, 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 no. Esto va a ser por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. El de por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre ganó un poquito más de peso, ¿ok? Y de ahí luego deriva precisamente la doctrina del purgatorio, y, y con la doctrina del purgatorio confirma, a mi entender, ¿ok? Y en mi propia observación, el motivo principal y la necesidad real por la cual la Iglesia de Roma y posteriormente la Iglesia Ortodoxa tienen que negar la posibilidad de que un salvador del mundo o un sanador del mundo sane a todo el mundo. Y empezamos con lo de el purgatorio. El purgatorio es, digamos, una creación que nace a raíz de que, bueno, Dios va a estar quemando a gente por siempre, por siempre, por siempre. Pero la iglesia puede hacer dinero con ello. Porque a los vivos yo todavía le puedo sacar dinero. Si los vivos me están dando dinero para que podamos reducir igual la sentencia, para que de una u otra manera generamos como una especie de estado entre medio en el cual si pagan, pues Dios va a mirar con gracia el hecho de que están pagando. Usaban, por ejemplo, citas de Pablo cuando dice, ¿por qué os bautizáis por los muertos o por qué oráis por los muertos? Entonces sacaban esas citas, entonces instigaban a su membresía precisamente a pagar para que la sentencia fuera reducida o que la intensidad del castigo fuera reducido. Y les hablaban a sus feligreses en términos como, por ejemplo, bueno, el nivel de intensidad que está ahora tu ser querido es 10 de 10, pero si tú pagas y pones dinero en la bolsa, pues igual el nivel de intensidad va a ser de 3 de 10. Es que era muy malo, igual del purgatorio no sale. Igual, pero no es lo mismo estar sufriendo 10 de 10
¿Qué 3 de 10? Ah, no, pero es que yo amaba mucho a mi esposo o amaba mucho a mi papá. Y dice, bueno, pues pon un poquito de dinero en la bolsa porque de esa manera Dios lo va a mirar con favor y va a reducir el dolor. Va a reducir tu dolor, el dolor de él, allá en el... Y de ahí también deriva, pues eso, ¿no? En algunos casos, pues si pagas mucho, pues incluso hasta puedes no solo reducir el dolor de ese castigo, sino incluso sacarlo de ese castigo. Pero claro, sacarlo de ese castigo, ¿cómo hacemos eso? Dice, bueno, pues lo va a sacar al lado bueno. Lo va a sacar al lado bueno, pero tú tienes que pagar bastante para poderlo sacar. Y si no tienes bastante para pagar para poderlo sacar continuamente, totalmente, puedes pagar para ir reduciendo su sentencia. En lugar de que sean 6.000 años en ese castigo, pues que sean 5.300, etcétera. ¿Por qué es imperativo para los dos elefantes denominacionales de la historia del Nuevo Testamento, o sea, de la historia de una vez que viene, que aparece el hombre histórico, Jesucristo, en Galilea? Porque es imprescindible que a partir del siglo VI, la Iglesia de Roma, y luego posteriormente con la separación con la Iglesia griega ortodoxa, mantengan la doctrina del castigo y condenen como herejía la restauración de toda la humanidad. Porque es porque así se preserva. Porque sí se preserva. Porque si no hay miedo al infierno, las personas no aparecen por la puerta del edificio de la iglesia. Es así de simple. De hecho, a día de hoy, todavía personas me hablan y me dicen exactamente eso. Pero entonces, si no va a haber un infierno y no va a haber un castigo y la persona tal, entonces las iglesias se van a vaciar. Ajá. Las iglesias necesitan al infierno. Las iglesias necesitan el castigo. Porque si no hay castigo y si no hay infierno y lo que hay es una restauración de todo ser humano roto, ese ser humano, primero que recibe buenas noticias y luego que las iglesias no tienen el mayor poder de persuasión a su disposición, que es el miedo. Las iglesias se llenan después del atentado en el 2001 de las Torres Gemelas. Los siguientes 6 meses las iglesias se llenan. Hay una guerra, se llenan. Hay una amenaza de meteorito en el 2025, empiezan a considerar, hay una noticia así que les resuene en la mente, dice, hace mucho que no he ido a la iglesia, hace mucho que no oro a Dios. La motivación es el miedo. La iglesia a partir del siglo VI, para poder llenar sus arcas, para poder llenar sus edificios y para seguir manteniendo un poder sobre sus feligreses, necesita el infierno, necesita el castigo, necesita el fuego y necesita además crear esa ilusión de que solo unos pocos se van a salvar para que de una u otra manera, es curioso porque años más tarde, en el 1844, cuando Darwin publica El origen de las especies, etcétera, etcétera, y la famosa frase The Survival of the Fittest, que es sobre, es el sobrevivimiento, o sea, los que sobreviven son los más fuertes. La iglesia lleva predicando eso muchísimos siglos. ¿De qué manera? Solo unos pocos se van a salvar. El que pone más dinero en el diezmo, el que es más pío, el que ora más, el que lee más la Biblia, el que hace más caridad, el que reza más Ave Marías, el que está más de rodillas, el que hace una peregrinación, el que compra una estampita, el que lleva un crucifijo, el que... Y eso no estoy solo hablando de la Iglesia Católica, sino que eso, conviértelo a tu propia denominación si es que perteneces a una. Necesitan de ello, porque es el miedo. ¿Ok? Entonces, en resumen, ya acabamos aquí lo que es la presentación en sí, de esta presentación histérica. Inicialmente, sin ningún tipo de argumento, debate, opositor, etcétera,
La restauración de todas las cosas estaba considerado como parte del plan final de Dios. Estaba considerado la restauración de toda la humanidad como parte del concepto de las buenas noticias. Acordémonos que aquellos que dicen, bueno, pero si todos se van a salvar, pueden hacer lo que quieran, hasta quitarse la vida. El libro de Proverbios nos dice que aquellos que se quitaban la vida es porque saben que mañana mueren. Bebe y disfruta porque sabes que mañana mueres. Porque tu estado de mente es de depresión, porque tu estado de mente es que no vales nada, porque tu estado de mente es que me voy a quemar de todas maneras, pues por lo menos mientras todavía no me he quemado, pues voy a disfrutar. Esa es la razón por la cual las personas hacen lo que le dé la gana. No porque sepan que se van a salvar, sino porque saben que se van a perder. Entonces, pues, me voy a perder de todas maneras, soy malo, pues, yo en el cielo no entro ni loco, porque, porque los estándares yo ya me los he roto todos y soy malo, pues voy a disfrutar. De ahí el libro de Proverbios que dice, bebe y come porque mañana mueres, no porque mañana vives. Cuando uno sabe que hay una restauración, empieza un análisis interior de todos los lugares que necesitan reparación dentro, en nuestras mentes, todos nuestros fracasos, todos nuestros traumas, todos nuestros mensajes negativos sobre nosotros mismos, etcétera. Nuestra falta de perdón, nuestra casa que no está puesta en orden. Entonces empezamos a ver qué áreas necesitaría Dios reparar en esa restauración de toda la humanidad, qué áreas en mi vida. Y se genera una especie de autoanálisis retrospectivo. De decir, wow, o sea, sí, pues a mí tiene mucho que reparar. Y simplemente en ese mismo ejercicio, en ese simple ejercicio de decir, pues sí, si Dios me va a reparar, en mí tiene mucho que reparar. Ya por eso, por ese mero acto, tú ya estás mirando en áreas que incluso a día de hoy ya te puedes dar cuenta y puedes tomar acción para mejorar como persona, para estar más gozoso como persona, etc. ¿Okay? Entonces, esto es un resumen breve, largo, como lo queramos llamar. Vamos a cortar la grabación aquí